¿Alguna vez te has preguntado qué oculta la infinita cima del océano? Desde ciudades antiguas perdidas en las profundidades hasta criaturas extrañas cuya existencia parece de fantasía, todo esto es solo una pequeña parte de lo que podemos encontrar allí. Estás en el canal Facts Room. Prepárate para los descubrimientos más misteriosos y aterradores, porque lo que se esconde bajo la masa de agua puede cambiar por completo nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal y le des me gusta. Y por supuesto, vámonos. En la profunda oscuridad de las profundidades oceánicas habita una criatura que parece haber salido de las páginas de una novela de ciencia ficción. Los científicos la llaman quimera, aunque con más frecuencia se la conoce como tiburón fantasma. Es un pariente antiguo de los tiburones modernos, cuya historia se remonta a cientos de millones de años en el pasado, a una época en la que aún no existían dinosaurios ni las plantas que conocemos. Por primera vez, estas criaturas fueron registradas en video mediante vehículos de aguas profundas, ojos sin vida, piel pálida y una apariencia casi transparente. Pero lo que más desconcierta es su extraño mecanismo biológico. Los machos tienen un órgano retráctil especial en la cabeza, que no se ve en ningún otro ser. Sus aletas aladas les permiten deslizarse casi en silencio bajo el agua, provocando terror en cualquiera que se atreva a observarlas en la columna de agua. Investigaciones modernas muestran que muchos rasgos de estos tiburones apenas han cambiado desde el origen de la especie. Son auténticos fósiles vivientes, testigos de lo variado e incomprensible que es el mundo submarino. Agreguemos un dato curioso. Las quimeras pueden habitar profundidades gigantescas, donde la presión es capaz de aplastar a la mayoría de los equipos. Su descubrimiento solo fue posible gracias a los batiscafos y drones más modernos, que pueden soportar cargas colosales. Cuanto más nos sumergimos a esas profundidades, más nos convencemos de que el océano es como otro planeta, donde pueden vivir formas de vida asombrosas y desconocidas para nosotros. A primera vista, el Pozo de Jacobo parece un manantial idílico perdido entre las colinas de Texas. Agua cristalina, un frescor agradable y una apariencia inocente que alegra la vista. Sin embargo, esta tranquila joya esconde un laberinto subacuático realmente mortal. Ya en el siglo XIX, los primeros colonos notaron una activa salida de agua subterránea y pensaron que se trataba simplemente de una fuente de agua potable. ¿Cuál fue su sorpresa cuando los buceadores descubrieron que tras una estrecha abertura se extendía un pozo de profundidad inconcebible? Decenas de metros hacia abajo aparecen cuevas laberínticas, donde algunos pasajes son tan estrechos que el equipo puede atascarse. Por esta razón, el Pozo de Jacobo se ha hecho famoso como uno de los lugares más desafiantes para las inmersiones. Aquí se han ahogado varias veces buceadores experimentados que sobreestimaron sus propias fuerzas, y los drones submarinos modernos que se atrevieron a internarse en túneles lejanos trajeron imágenes inquietantes, paredes que descienden aún más, pasajes que se convierten en grutas y algunas bifurcaciones sin salida que parecen talladas artificialmente en lugar de formarse de manera natural. El Pozo de Jacobo es todo un desafío para los curiosos y un recordatorio de lo peligroso que puede ser el misterioso mundo subacuático, incluso si su superficie parece serena y tentadora. En Inglaterra, en un rincón tranquilo de la región de los lagos, se encuentra un lago de aguas calmas que, a simple vista, no parece tener nada de especial. Pero basta con bucear un poco más hondo para encontrarse con una visión extrañísima. Decenas de gnomos de jardín bajo el agua. La historia cuenta que en algún momento, unos buceadores locales decidieron hacer una broma y colocaron en el fondo unas cuantas figurillas de gnomos, distribuyéndolas entre las rocas. Con el tiempo, otros entusiastas fueron añadiendo más objetos, muebles de juguete, adornos graciosos y figuras de diversos tamaños. Aquello que empezó como una broma se convirtió en una pequeña ciudad submarina
de gnomos que descansan, como si observaran atentamente a quien se atreva a acercarse. Las autoridades locales, sin embargo, tratan de vez en cuando de retirar algunas de estas figuras, preocupadas por la ecología y la seguridad de los buceadores. Pero cada vez aparece algo nuevo. El jardín submarino de gnomos se ha convertido en una leyenda para los buceadores. Algunos lo ven como un pasatiempo adorable, otros lo consideran un espectáculo inquietante, sobre todo cuando, de la oscuridad del agua, van surgiendo esas diminutas figurillas con sonrisas impenetrables. El Golfo de Alaska está envuelto en aguas frías, que casi siempre presentan un paisaje de tempestad. Pero precisamente allí, la tecnología subacuática halló algo completamente extraño. Una esfera dorada descansando en el fondo marino a más de 1000 metros de profundidad. Su superficie resultó ser lisa y con un brillo metálico, aunque un análisis más detallado mostró que no era exactamente metal ni era orgánica. Los instrumentos detectaron estructuras microscópicas internas que parecen sugerir que podría tratarse de una especie de cubierta o capullo de un ser desconocido. Los investigadores más osados se preguntan si, tal vez, en su interior hay una nueva forma de vida que tarde o temprano saldrá a la luz. Lo más llamativo es que la esfera no está vinculada con ningún naufragio conocido. No hay restos de casco cerca, ni ninguna conexión lógica con actividades humanas. Mientras los científicos se devanan los sesos analizando los datos, la esfera permanece en silencio. Es un ejemplo claro de cuántas sorpresas esconde el mundo de las profundidades. Cualquier nuevo hallazgo puede volverse una sensación a nivel mundial. Imagínate una zona del fondo marino donde estrechas grietas en la corteza terrestre expulsan agua hirviente bajo una presión descomunal. El océano cerca de las costas de Ecuador, junto al volcán Los Osís, fue el lugar donde se descubrió un asombroso conjunto de fumadores negros. Altos tubos que se levantan sobre el lecho marino, algunos alcanzando cerca de 15 metros de altura. En una expedición, los científicos encontraron campos enteros de estas chimeneas, emitiendo agua hirviente cargada de azufre y otros minerales. A pesar de las condiciones extremas, allí abunda la vida. Diminutos crustáceos, moluscos, gusanos tubícolas e incluso pequeños peces que se han adaptado a un entorno hostil, repleto de compuestos tóxicos y cambios bruscos de temperatura. Es interesante que ecosistemas como estos pueden existir de manera completamente independiente de la luz solar. Están basados en la quimiosíntesis, un proceso por el cual los organismos obtienen energía de reacciones químicas en lugar de la fotosíntesis. Esto sugiere la posibilidad de vida en los lugares más insospechados, incluso fuera de la Tierra. Al fin y al cabo, si en el fondo de nuestro océano, cerca de estas chimeneas infernales, habitan criaturas vivientes, ¿quién sabe dónde más en el cosmos puede surgir la vida? Probablemente uno de los lugares más siniestros del Atlántico sea el llamado Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen de forma misteriosa barcos, aviones y personas. Circulan muchas historias sobre las rarezas de estas aguas y ciertas anomalías que conducen a las teorías más sorprendentes, desde perturbaciones magnéticas hasta la intervención de extraterrestres. El famoso desastre del vuelo 19, en el que se perdieron varios bombarderos de un país norteamericano, pasó a la historia como una de las desapariciones más inexplicables. En los últimos años, gracias a drones de aguas profundas, los investigadores han encontrado zonas extrañamente lisas en el lecho marino, como si alguien planchara la arena. Y en otros lugares se han hallado concentraciones de estructuras inusualmente rectas, parecidas a ruinas sumergidas. Algunos científicos han sugerido con cautela que podrían ser ecos de construcciones antiguas, ya que las costas del Atlántico han cambiado sus límites en diversas ocasiones, debido a fluctuaciones en el nivel del mar. Pero el enigma sigue ahí. Tal vez haya trampas naturales, burbujas gigantes de metano o corrientes en torbellino que arrastran a los barcos hasta el fondo.
el Triángulo de las Bermudas sigue despertando la imaginación, recordándonos lo poco que todavía sabemos de nuestro planeta y de sus rincones más peligrosos. En la costa este de África, lejos de tierra firme, un vehículo submarino registró una criatura extremadamente rara que los investigadores apodaron híbrido de calamar y medusa. Este organismo combina rasgos de dos especies distintas: un cuerpo transparente con forma de cúpula, similar a una medusa, y tentáculos más parecidos a los de un calamar. Mientras los expertos debatían si podría incluirse en alguna de las familias conocidas, la grabación se analizó en los mejores laboratorios. Los zoólogos creen que, en esencia, se trata de una especie nueva que se ha adaptado a la oscuridad constante y a la presión extrema. En la grabación se ve cómo el híbrido usa sus tentáculos con destreza para formar una red de caza. Lo más fascinante es que su cuerpo emitía un suave brillo bioluminiscente en varios tonos, atrayendo a pequeños peces y crustáceos. Esa iluminación es una herramienta vital para la supervivencia en la penumbra infinita. Una vez más, esto demuestra que las profundidades del océano mundial esconden una enorme variedad de formas de vida que aún no tienen descripción científica. En la costa de Tamil Nadu, en la India, durante siglos se transmitió la leyenda de 7 magníficos templos. Uno de ellos, el Templo de la Orilla, permanece en tierra firme y asombra con su grandiosa arquitectura. Pero según cuentan, los otros se hundieron bajo el agua a causa de fuertes tormentas o catástrofes naturales. Durante mucho tiempo, la historia se consideró un mito. Sin embargo, después de un devastador tsunami a inicios del siglo XXI, las aguas retrocedieron de pronto y dejaron al descubierto fragmentos de construcciones de piedra con intrincadas tallas. Los científicos organizaron de inmediato inmersiones y hallaron numerosos restos de grandes estructuras, columnas, bases de muros y elementos decorativos que confirman la existencia de una gran ciudad o complejo de templos en tiempos remotos. Drones submarinos realizaron filmaciones detalladas y los estudios revelaron que parte de las piedras podrían pertenecer a distintos periodos históricos. Esto sugiere que la ciudad creció durante mucho tiempo, hasta que en un lapso relativamente corto fue destruida por la fuerza del mar. El hallazgo arroja luz sobre cómo poderosas civilizaciones pueden verse arrasadas por catástrofes naturales, dejando solo ruinas en el fondo del océano. Cerca de las costas de Colombia yace el galeón español San José, que supuestamente transportaba varios cientos de toneladas de oro, plata y esmeraldas. El buque se hundió hace más de 3 siglos tras enfrentarse a una escuadra británica. Este descubrimiento, revelado a principios del siglo XXI, causó sensación. Según algunas estimaciones, los tesoros podrían tener un valor equivalente a muchos miles de millones si se ajustan a la actualidad. Pero cuando se habla de semejantes fortunas, surgen inevitables disputas legales. España considera que el San José es parte de su patrimonio. Colombia lo reclama como un bien nacional, y los descendientes de los marineros fallecidos también podrían exigir una parte. Los robots submarinos que examinaron los restos del galeón proporcionaron imágenes espectaculares: cajas esparcidas, cerámicas, lingotes. Además del oro, se encontraron valiosos objetos históricos, pertenencias personales de viajeros, utensilios de uso cotidiano y armas de la época de la navegación a vela. Estos vestigios ayudan a recrear con mayor detalle cómo era la vida durante la época de las conquistas coloniales y cuáles eran las rutas que atravesaban el océano. Lejos de las costas, en el centro del Atlántico, existe una zona oceánica única llamada el Mar de los Sargazos. Sin límites terrestres, se define por las corrientes marinas. Desde el oeste lo rodea la corriente del Golfo y desde los demás lados, otros flujos cálidos. La principal característica de estas aguas es la presencia de masas flotantes de algas sargazo, que no están sujetas al fondo. A primera vista, este gran cúmulo de algas parece un conjunto caótico de islotes flotantes, pero en realidad, el Mar de los Sargazos es una especie de incubadora para multitud de organismos.
Aquí se refugian tortugas marinas jóvenes, que utilizan las algas como escondite para su desarrollo. Larvas de distintas especies de peces, gambas, cangrejos y otros animales encuentran protección y alimento en esta cubierta vegetal viviente. Lo sorprendente es que muchos seres migratorios del océano, como las anguilas, los marlines blancos e incluso ciertas ballenas, visitan necesariamente el mar de los sargazos en momentos puntuales de su ciclo vital. A pesar de su importancia ecológica, esta zona sigue siendo, en gran parte, un misterio. Los científicos aún estudian los procesos que generan sus corrientes para comprender por qué precisamente esta región se ha convertido en un invernadero de vida tan singular en pleno océano abierto. Existen muchas leyendas que afirman que, en algún lugar de las profundidades marinas, se esconden los restos de civilizaciones desconocidas, y uno de los hallazgos más impactantes de los últimos tiempos es el supuesto ciudad submarina junto a las costas de Cuba. Fue descubierta por ingenieros marinos que cartografiaban el fondo marino con tecnología de alta precisión. Detectaron, a más de 500 metros de profundidad, extrañas estructuras geométricas, formaciones rocosas que se asemejaban muchísimo a pirámides, carreteras y bloques de muros perfectamente alineados. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un capricho de la naturaleza, pero algunos científicos plantean que pudo existir allí una civilización antigua que quedó sumergida tras una catástrofe. Aún más desconcertante es la datación aproximada, que sugiere una antigüedad enorme, de decenas de miles de años, lo cual pondría en duda las ideas establecidas sobre el desarrollo de los pueblos antiguos. Cuando se enviaron drones para obtener nuevas imágenes, resultó imposible captar de nuevo las mismas formas. El lugar parecía disolverse o quedar oculto bajo sedimentos. La confirmación científica permanece en entredicho, pero incluso esos indicios ofrecen material para teorías sobre lo profundo que podría ser el pasado de mundos perdidos. La Antártida parece un reino de hielo infinito, pero bajo la capa marina helada pueden producirse fenómenos realmente sobrecogedores. Uno de ellos es el llamado dedo helado de la muerte, o brinículo. Surge cuando agua muy salada y extremadamente fría, el salmuera, desciende de la superficie helada, congelando el agua circundante a su paso. En esencia, este tubo de hielo se extiende cada vez más hacia abajo, envolviendo y atrapando a todos los seres marinos que encuentra en su recorrido. Cámaras subacuáticas han documentado cómo estrellas de mar, erizos y peces pequeños quedan inmovilizados en el hielo, sin darles tiempo a escapar. Es como si alguien moviera una varita mágica. Donde pasa este dedo, todo se congela de inmediato. Solo recientemente ha sido posible detectar y estudiar este fenómeno, ya que para observarlo se requieren condiciones climáticas muy particulares y un equipo de video sofisticado. A los científicos les interesa entender el papel de los brinículos en la dinámica de los ecosistemas polares y si pueden afectar los procesos globales de congelación y circulación de las aguas oceánicas. En las aguas cercanas a Belice se localiza un sitio maravilloso que atrae a buceadores e investigadores de todo el mundo. Es la llamada Gran Agujero Azul. Desde el aire, se observa como un enorme pozo de varios cientos de metros de diámetro que se sumerge decenas de metros en la profundidad. El famoso Jacques Cousteau habló de este lugar, considerándolo uno de los mejores para el buceo. Los exploradores encontraron allí estalagmitas fosilizadas y evidencias de que, hace muchos miles de años, existió en ese espacio una cueva terrestre que se inundó debido al aumento del nivel del mar. Hoy en día, dentro de este sumidero existe una fauna muy particular, desde esponjas de colores hasta especies raras de peces. Sin embargo, sumergirse en ella implica riesgos por la compleja red de corrientes y los cambios de presión. Aquellos que se atreven a descender a gran profundidad pueden incluso toparse con los restos de barcos perdidos hace mucho tiempo. La Gran Agujero Azul es una ventana al pasado geológico de nuestro planeta, donde el tiempo parece haberse detenido
y los misterios del ayer están literalmente bajo nuestras aletas. En las aguas turquesas del archipiélago de las Bahamas, cerca de las Islas Bimini, unos buceadores encontraron un día una hilera de grandes losas planas que avanzaban en perfecta alineación por el fondo del océano. Visualmente, se asemejaba a una auténtica carretera de piedra, con bordes bien definidos, mientras que algunos expertos sostienen que se trata de una formación natural originada por el particular modo en que se compactan ciertas rocas porosas. Otros están convencidos de que es parte de antiguas construcciones, tal vez de la mítica Atlántida mencionada por Platón. Investigadores que emplean drones submarinos han grabado líneas sorprendentemente rectas, como si hubieran sido talladas por manos humanas. La intriga crece al observarse extrañas hendiduras y diseños sobre algunas rocas, similares a símbolos. Número 1. Uno de los hallazgos más extraordinarios del fondo marino, según muchos, es un objeto de bronce descubierto hace más de un siglo cerca de la isla griega de Anticitera. Al principio se creyó que era un trozo de chatarra, pero cuando los investigadores lo examinaron con rayos X, descubrieron que era un ordenador analógico antiguo, capaz de calcular eventos astronómicos, fases lunares, eclipses y los movimientos de los planetas. El mecanismo está fechado en torno a más de un siglo y medio o dos antes de nuestra era. Su nivel de ingeniería sorprende con engranajes, inscripciones y escalas que no volverían a verse hasta muchos siglos después en la tecnología europea. ¿Cómo lograron los artesanos de la antigüedad fabricar un instrumento tan preciso? Sigue siendo un enigma. En la actualidad, con expediciones recientes, los drones han localizado en el mismo lugar otros fragmentos de bronce que podrían complementar este mecanismo. Algunos suponen que no era una pieza única, pero quizás la gran mayoría de estos dispositivos se perdió de manera irremediable en naufragios. El mecanismo de Anticitera demuestra que la ciencia y la tecnología del mundo antiguo estaban mucho más avanzadas de lo que se creía, y que el lecho marino todavía puede guardar claves de descubrimientos aún más impresionantes. Durante las filmaciones habituales del fondo marino, un dron sumergido captó de repente unas imágenes que horrorizaron incluso a los investigadores más curtidos. En medio del silencio de las profundidades, se distinguía con toda claridad el fuselaje de un avión estrellado, rodeado por los restos de pasajeros, como si permanecieran atados para siempre al lugar del impacto. Hasta hoy, nadie puede determinar con exactitud la procedencia de esta aeronave ni la fecha del accidente. Por la pintura descolorida, podría tratarse de un suceso ocurrido hace mucho tiempo, o quizá de un siniestro mantenido en secreto. ¿Por qué cayó tan lejos mar adentro y por qué nunca fueron recuperados los cuerpos ni se supo antes de él? Internet se llenó enseguida de teorías conspirativas. Algunos hablaban de un vuelo militar, otros de un fenómeno de desplazamiento espaciotemporal. La verdad continúa siendo un misterio. Este hallazgo nos recuerda que el océano puede tragar tragedias enteras, conservando sus secretos en sus abismos para siempre. Al parecer, algunas construcciones legendarias descritas por los historiadores podrían no ser simple fantasía. Cerca de la costa de Alejandría, arqueólogos con la ayuda de buzos y drones submarinos encontraron ruinas atribuidas al palacio de la reina Cleopatra. Varios terremotos y tsunamis golpearon esta región en diferentes momentos, haciendo que gran parte de la ciudad costera quedara sumergida. Bajo el agua yacen columnas, estatuas de dioses y faraones, fragmentos de frescos y opulentos mosaicos que sobreviven de manera milagrosa. Estos restos de lujo y poder siguen asombrando. Enormes losas de granito con jeroglíficos, esculturas como congeladas en el tiempo. Para los científicos, es un conjunto de hallazgos imprescindibles que iluminan no solo el papel político de Cleopatra, sino también la vida cotidiana de la élite egipcia. La arqueología submarina continúa explorando todo el complejo. Se cree que las excavaciones futuras podrían brindar muchas sorpresas, pues en la zona de Alejandría
podría existir una red completa de calles, templos y edificaciones que multiplicaría nuestros conocimientos sobre el Egipto helenístico. Cuando pensamos en la antigua Roma, solemos evocar sus grandiosos acueductos, el impresionante Coliseo o sus lujosos banquetes. Pero no todos conocen los secretos médicos de esa época. Hace muy poco, un equipo de arqueólogos halló en el fondo marino cerca de las costas de la Toscana un naufragio con un hallazgo fascinante. Remedios oculares de la antigua Roma casi perfectamente conservados. Las excavaciones en esa zona habían comenzado décadas atrás, pero solo ahora los científicos encontraron, dentro de un diminuto contenedor metálico, un lote de comprimidos que pasaron más de 2000 años en la profundidad del mar. Un análisis minucioso mostró que en la composición de las enigmáticas píldoras romanas había compuestos de zinc, hierro, cera de abejas, resina de pino y extractos de plantas. Según los expertos, eran utilizados para tratar inflamaciones oculares, quizás moliéndolos y aplicándolos sobre el párpado. Resulta llamativo que los romanos hayan dejado numerosos testimonios de un alto nivel médico y de la pericia de sus doctores. Ahora, el descubrimiento de estas píldoras revela que la medicina antigua podía estar más avanzada de lo que imaginamos. Y esto es solo una de las muchas incógnitas que, con el tiempo, seguro saldrán a la luz. Concluyamos nuestro viaje en el punto más profundo del planeta, la Fosa de las Marianas. Su profundidad supera los 11 kilómetros y la presión que reina allí es cientos de veces mayor que la que soportamos en la superficie. Este mundo de silencio y oscuridad impenetrable parece absolutamente ajeno a la vida, pero las investigaciones demuestran todo lo contrario. Los científicos han encontrado criaturas increíbles, peces con el cuerpo transparente, isópodos gigantes, gusanos que emiten un brillo misterioso. Algunos organismos utilizan la bioluminiscencia, no solo para cazar, sino también para comunicarse o defenderse de depredadores. Pero lo más escalofriante es haber detectado rastros de microplásticos incluso en esas profundidades, lo que demuestra que el impacto humano ha llegado hasta los rincones más inaccesibles de la Tierra. Las investigaciones en la Fosa de las Marianas continúan. ¿Quién sabe qué otros seres o fenómenos se descubrirán allí? Cada inmersión con drones en esas profundidades es como un salto hacia lo desconocido, donde fácilmente podemos toparnos con formas de vida totalmente nuevas. La Fosa de las Marianas nos recuerda la inmensidad del océano y el hecho de que la humanidad apenas da sus primeros pasos para comprender qué esconde nuestro planeta. Nos hemos sumergido en un mundo increíble de secretos y descubrimientos, cada uno de los cuales nos recuerda lo limitados que son nuestros conocimientos sobre las profundidades del océano. Las costas y las superficies marinas no son más que un pequeño umbral de unos vastos dominios donde se ocultan civilizaciones antiguas, criaturas fantásticas y tecnologías que se adelantaron a su tiempo. Te aconsejo que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. Además, no olvides hacer clic en la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos muy pronto.